Bienvenidos a Conexus, un podcast que busca conectar con el derecho. Buenos días, hoy día estamos con Daniel Seituque. Daniel Seituque es abogado en primer término y luego psicólogo. Él se dedica a los trabajos psicológicos con talleres, con facilitaciones. Tengo el agrado de presentarlo. Es de las pocas personas que conozco que luego del derecho se han dedicado a la psicología y pues el concepto de este podcast va mucho de integrar el derecho con otras áreas. Y pues con ustedes, Daniel. Daniel, qué gusto, buenos Un días. gusto, Elso, después de vernos después de mucho tiempo y estar reunidos y colaborar con esta idea que tú tienes. Te agradezco, Daniel. Daniel, sobre esa base, te preguntaba, coméntanos, ¿a qué te dedicas actualmente? Mi vida cambió un poquito, dejé el derecho, tú y yo nos hemos conocido en el juego del derecho, pero yo ya En la lo dejé universidad. en la universidad, Sí, somos claro. de la misma promoción en diferentes aulas, pero yo hace muchos años lo dejé y caminé seguro hacia la psicología, es mi vocación. Ujú. Y desde ahí me dedico a facilitar talleres preventivos e de intervención. Mi población es adolescentes, parejas, y también la consejería y orientación aspecto terapéutico, mediante un enfoque, es el enfoque centrado en soluciones, es el enfoque que dirige mi quehacer diario dentro de la psicología, ¿no? Ujú. Comparto tanto los principios como todos los lineamientos de ese enfoque que alimenta mi pasión por la psicología y el gusto de poder acompañar y colaborar con las personas. Genial, genial. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia para decir, oye, ya terminé derecho, y ahora quiero estudiar psicología? ¿Qué pasó? ¿En qué momento vino ese cambio? Lo que sucede es que muchos de los años en los que estuve en derecho mantuve un conflicto cognitivo conmigo mismo en donde sentía que estaba ahí, pero no pertenecía ahí. Entonces, ese conflicto me acompañó por muchos años. Yo recuerdo que a veces era por temporadas, pero ya en los últimos años de derecho, quinto y sexto año, comenzó a ser muy más intenso. Más marcado. Ya, más marcado, al punto de no dejarme dormir. Cuando terminé derecho y comencé a chambear en cosas de derecho, la pasé difícil porque no me gustaba lo que hacía. No le encontraba la pasión, sentía que estaba haciendo algo que no era para ¿Y mí. allí cómo manejaste la presión de tu familia, de todo tu grupo? Ha sido todo un proceso, ha sido toda una chambaza porque la expectativa de mis papás era, yo soy abogado, ¿no? Y es abogado, ¿no? Cuando alguien termina una carrera y sensación de orgullo de ellos. Ha sido una experiencia muy difícil. En mi familia ha habido mucha aceptación y en más le ha costado eso es quizás a mi mamá. ¿Ya? Cuando yo le dije la noticia que no quería ser abogado y que quería empezar una carrera nueva, estudiar psicología, me acuerdo que mi mamá me dijo, pero hijito, piénsalo bien, hijito, tienes 29 años, vas a empezar a estudiar una carrera desde cero, me estás diciendo, en vez de poder estudiar una maestría. Yo recuerdo mucho una escena que marcó la pauta en esto, es en el gesto de amor y desprendimiento de mi mamá una noche antes de dar el examen de admisión para ingresar a psicología en una universidad Bueno, particular, ¿ya? caray. Mi mamá me dice, hijito, te quiero decir algo, en el amor de madre, ¿ya? Eh, elige una maestría, cualquiera, aquí en Chiclayo, cualquiera elige. Tú elígela, yo te la financio, pero no estudies otra. Y yo le dije, mamá, gracias por tu amor y por tu cariño, pero esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Es complicado balancear el amor con la familia con el propósito propio, ¿no? Y ha sido un proceso, como te digo, pero ahora mi mamá han pasado los años y contentísima de la psicología. Ah, O qué sea, bueno. había un desconocimiento también acerca de la psicología. Yo recuerdo que, o Ujú. sea, no se hablaba mucho antes de la pandemia sobre En eso. realidad se ha mitificado mucho, ¿no? Sí, se ha Eh, silenciado. sí. Y allí justo viene la primera pregunta, ¿no? O sea, eh, ¿cómo después de haber transitado 6 años nos tocó Tras un estudiar? año de huelga fueron 7. Y vaivenes, ¿no? Sí. El, y con toda esta experiencia, ¿cómo ves la psicología, ¿no? ¿Qué perspectiva distinta al momento de estudiar psicología te generaba tener algún conocimiento en derecho, ¿no? Ujú. Yo creo que lo primero que vi era que dentro de la psicología estaba enfocada en solucionar conflictos o problemas, ¿no? Dentro del ámbito legal también pasaba lo mismo, ¿No es ¿no? lo mismo?
pero desde otro enfoque. Yo siempre recuerdo mucho las prácticas que hacíamos en el Ministerio Jurídico de la PDE, está ahí en San José, Ah, ¿no? claro. Cuando me llegaban casos y familias a contarme procesos de divorcio y de separación, me contaban todo el rollo, pero a mí me interesaba mucho ya la historia de la persona, ¿ya? Y ahí me fui dando cuenta que lo mío era otra cosa. Entonces, eso tienen en común. Te comento allí que mi primer consejo cuando viene un cliente es que no contrates a un abogado. En efecto, ¿no? Porque siempre atrás de un conflicto subyace mucho más. Y en algunos casos hay necesidad de resolver un tema emocional, ¿no? Es un tema de intereses que básicamente puede ser elegido, ¿no? Algunas veces mis amigos me han llamado por problemas propios y es lo mismo, ¿no? Le digo, mira, no me busques, o sea, búscame por otras cosas, porque en realidad el derecho debería ser el último remedio, ¿no? Recuerdo, Es la última ratio. no, eso dicen para el derecho penal, Ajá. pero yo creo que entre todas las formas de resolver un problema es El la derecho última. debe ser la última vez. De acuerdo. Y dime, hay varias formas de entender la psicología, debo entender que en el poco de espectro de conocimiento que tengo, hay posturas psicoanalíticas, ¿cierto? Ujú, Hay temas más terapéuticas, ujú, hay temas de hipnosis por allí. ujú. Entonces, ¿y cuál es tu posición o cuál es tu visión de la psicología para la atención, ¿no? de conflictos, ¿no? Yo creo que podemos marcar dos enfoques más allá de los paradigmas y todo lo demás. Está el enfoque tradicional, donde dice que la gente tiene un problema o tiene un conflicto y todo está asociado a situaciones en el interior. El problema está dentro, ¿no? Y acudes a la psicología para que el terapeuta o el psicólogo te dé las soluciones a tu problema o busque la raíz, ¿ya? Eso desde el enfoque tradicional. Yo diría que desde un enfoque alternativo y desde mi postura, valoro mucho la comunicación y el diálogo Ujú. y el lenguaje, porque desde ahí construimos y empezamos a construir ¿ya? Entonces, desde mi postura, yo me he dedicado mucho a formarme el enfoque centrado en soluciones. Es un enfoque que pertenece a la terapia de tercera generación, junto con la terapia estratégica, junto con la terapia narrativa. Mira qué casualidad, ¿no? El enfoque de esta oficina de Nexus es el conocimiento del derecho, más tecnología y más comunicación. Ujú, Entonces, en algún punto nos hemos dado cuenta de que la comunicación en la negociación, en la persuasión, en la argumentación ante los tribunales, es la herramienta central para la resolución de conflictos. ujú. Entonces, mira, ¿no? Qué casualidad en la afinidad, ¿no? Es importante la comunicación y más importante es el lenguaje, ¿no? Y dentro del lenguaje, yo creo, y desde mi postura, yo creo que la psicología debería hacer mejores preguntas, o deberíamos enfocarnos en hacer mejores preguntas. Y si sacamos la psicología y lo ponemos en todo contexto, la psicología se vincula con diálogo y con conversación. Pero va a depender qué tipo de preguntas haces. Ya todo te marca la pauta de las preguntas. Perdóname ahí, quizá peque de conceptual, pero ¿qué diferencia adviertes entre comunicación y lenguaje? La comunicación es la manera como tú y yo entablamos un diálogo. ¿Ya? ¿Ok? El lenguaje yo lo entiendo como la forma que eso que conversamos constituye una realidad, ¿ya? Y en esa realidad nos terminamos moviendo, ¿ya? Terminamos haciendo algo. Nos Genial, movemos, ¿no? decidimos, actuamos, pensamos. Hay que procurar crear lenguajes o narrativas del lenguaje mucho más favorables para nuestra vida. A veces nos Qué metemos tanto interesante. en narrativas que son problemáticas, que son de conflicto, y nos asentamos tanto ahí que no nos Ujú. deja avanzar. Sí, sí, sí. Em, y en efecto, ¿no? En efecto hay mucho en el derecho de conflicto. No sé si recuerdas un poco de las aulas y decía, el derecho tiene en su centro la resolución de conflictos y la de incertidumbres jurídicas, ¿no? Cuando hay dudas. Y justamente esto con lo que me vas comentando de incertidumbre jurídica, es decir, de la incertidumbre respecto a la expectativa de un derecho que tiene una persona, se centra mucho en esto, ¿no? Y cuando hay incertidumbres, cuando no ha habido claridad en la comunicación respecto a la expectativa, que es muy natural que en una relación, ¿cierto? Ujú, Imaginemos esposos, empleador-trabajador, ujú, ¿cierto? Imaginemos el espectro de padre-hijo en temas de filiación, por ejemplo.
eh, en temas de relaciones entre socios, para temas societarios, exista una expectativa respecto a la relación y en cuanto a la incertidumbre, a la duda de cómo, de qué es lo que deberían recibir, de qué es lo que deberían dar en este haz de derechos, en este haz de posiciones, debería existir. Entonces, sobre ello la pregunta es, ¿cómo crees que la comunicación, el diálogo podría generar soluciones, o podría aportar al derecho para resolución de conflictos, ¿no? Yo creo que la clave ahí está en las preguntas que te lo mencionaba antes. O sea, la solución yo la construyo a partir Ujú, de preguntas. Imagínate una situación, una pareja discutiendo, ¿ya? okey, Por un conflicto X. Una persona diciéndole a la otra y quejándose, sacando su ujú, lista de quejas sin término, ¿no? Tú eres así, tú eres de este modo, tú eres así, tú eres de este modo, ¿ya? Y alguien puede decir, lo que pasa es que tú tienes la culpa. ujú, La pregunta de quién tiene la culpa o quién no la tiene en una dinámica relacional está enfocado a meternos en el problema, ¿ya? Porque es intentar analizar quién tiene la culpa y quién tiene que cambiar. Pero si yo hago una y reformulo mi pregunta y me alejo de intentar buscar el culpable responsable y digo, ok, ¿de qué manera podemos empezar a solucionar? ¿No? ujú, Mi pregunta cambia y me dirige a construir soluciones. Mi pregunta de quién tiene la culpa me dirige a meterme en el problema. Yo creo que en el área del derecho, yo creo que a veces nos falta hacer buenas preguntas, ¿ya? En el área de las relaciones sociales nos falta hacer buenas preguntas, ¿Qué preguntas ¿ya? crees que serían estas? Por ejemplo. Preguntas de proyección a futuro, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces nos metemos tanto en el pasado, porque todas nuestras preguntas están en contar qué pasó, ¿no? No sé, cuando alguien pasa por un conflicto siempre se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ujú. Es una pregunta, es posible que no Ay, tenga una ay, con respuesta. lo que me dices se me ocurre, ¿no? Aceptar esta cláusula, aceptar este término, a futuro tiene esta ventaja. En este Ujú, momento quizá no. ujú, ok. Y mira cómo si yo cambio la pregunta, cambio la perspectiva de la situación y Exacto. puedo construir. Entonces, si una pareja está manteniendo dificultades por hacer la tenencia de los hijos, en Ujú. el presente es, oye, una pregunta diferente sería, ¿cómo queremos resolver esto y empezar a construir algo diferente para nuestro hijo con el patrón? Es posible que desde ahí empezamos a idear soluciones. Cuéntanos un poquito porque te cuento que dentro de los espacios que tengo y que me parecen que pueden aportar a solucionar es este proceso de significar los eventos, ¿no? Entonces, eh, un conflicto jurídico, un conflicto legal, evidentemente genera una significancia, ¿no? Imaginemos el caso de un juicio por un terreno, ¿cierto? Ujú, Un conflicto de reivindicación, por ejemplo, un desalojo, un cumplimiento de contrato sobre un negocio que es central para una persona. Eh, Imaginemos también un conflicto de consumo, por ejemplo. Entonces, ese evento, esa situación jurídica que resulta ser en la realidad un evento, ¿sí? Y ahí justamente viene esto, ¿no? O sea, se busca desintegrar, hacer muy legal algo cuando no se entiende que el evento es pluridimensional, ¿no? ujú, Es un evento jurídico, es un evento psicológico, es un evento económico, ¿cierto? ujú, Sucede todo a la vez, ¿no? ujú, Es hacer una decisión sin sentido. Entonces, eh, ¿cómo miras la significancia o cómo en estos ejemplos ves que se construye la significancia sobre un evento jurídico, ¿no? mm, Ojo, ¿no? Dicen que y ahí es lo particular, ¿no? Dentro de las primeras clases que nos dieron, es el derecho regula las relaciones jurídicas relevantes. Relevantes, es la ujú, palabra, ¿no? Entonces, se entendería que serían las situaciones más particulares. Y en efecto, ¿no? ¿Cómo no va a ser relevante un divorcio? La tenencia, ¿cómo no va a ser determinante una junta, por ejemplo, en la que se decida la suerte de las utilidades, o sea, una exclusión de un accionista, ¿no? ¿Cómo no va a ser relevante, no? Entonces, eh, ¿y cómo crees que se podría aportar en general, para el entendimiento de la significancia de ese evento, ¿no? ujú. Desde el punto de vista de la mirada de la psicología, las situaciones o los eventos a veces no los podemos cambiar, ¿ya? Pasa. Por ejemplo, pensemos en una infidelidad que ocasiona una demanda de divorcio, Ujú, ¿ya?
La infidelidad no la podemos cambiar. Ya pasó, ya sucedió. No podemos regresar el tiempo y decir, ok, esto no pasó, ¿no? No podemos hacer la idea de que no pasa, ¿ya? Pero lo que sí podemos hacer en ese tema de la significancia es darle un resignificado al evento. Y que no solamente a partir de la infidelidad toda mi vida se vino al demonio y todo lo malo me pasó en la vida, ¿no? Ujú. Sino es preguntarme, a partir de este mismo evento, Ujú. ¿qué he podido lograr o qué he podido ver? ¿No? Y hay muchas personas, después de una ruptura, de una relación de pareja, encuentran una mirada diferente de la vida, ¿ya? Ujú. Y esa narrativa y esa historia no contada, ¿ya? Comienza a tener más sentido. Y dime, justo he escuchado mucho esto, ¿no? De que básicamente un evento doloroso, un divorcio es un evento doloroso, ¿cierto? O un conflicto por un incumplimiento contractual fuerte es doloroso. Ujú, No sé si doloroso, pero por lo menos fatigoso. Eh, Dicen que este tipo de eventos que podrían catalogarse, y corrígeme por ujú, favor, en el grupo de traumáticos, ujú. son los que finalmente construyen el carácter, ¿no? Hay un libro que estaba leyendo la vez pasada de un psicólogo chileno que se llama Felipe García. Él Ujú. habla mucho sobre un poco del trauma, pero desde un enfoque diferente. Y nos dice que hay eventos traumáticos y hay eventos potencialmente traumáticos. Un evento traumático es en donde está en riesgo tu vida. Por ejemplo, estamos aquí y de pronto ocurre un terremoto y todos nos caemos y estamos ahí esperando que nos rescaten. Cambia tu vida. Ujú. Pero un evento potencialmente traumático es un evento que también tiene esa posibilidad, pero que no pone en riesgo tu vida, pero genera una afectación. Entonces, Felipe García investiga cuál es el factor que hace que las personas se recuperen de un evento traumático o potencialmente traumático y señala un elemento, que es la resiliencia. Y dice, la resiliencia es alguien o ejecuta una persona en la acción misma que hace algo con lo que le pasa y no solamente se queda en la narrativa de lo que me pasó, hace algo, ya. Entonces, yo puedo en mi evento traumático contar siempre la misma historia de lo que me pasó. Pero el que tiene mejores posibilidades de salir es alguien que reconoce que le pasó algo y empieza a hacer algo con eso que le pasó, ¿ya? Y a veces no damos eso. Y el hacer algo simplemente es empezar a hacer una acción concreta. Claro, y allí justo se complementa, ¿no? Con lo de Víctor Frank, en búsqueda de sentido, ¿no? Pero claro, o sea, es ser algo y siempre viene el tema de motivación, ¿no? El tema de Ujú, evolución, ujú. ¿no? Me pareció muy poderoso el concepto de que el amor finalmente es el que mueve la resiliencia, ¿no? Mm, Es el concepto final del libro, ¿no? sí, sí. Entonces, y la consulta es, ¿cómo crees que en realidad hay una frase no hay un chiste para los abogados, ¿no? Que dice, em, mira, estoy cansado de escuchar problemas todo el día y luego recuerdo que por eso me pagan, ¿no? Sí. Entonces el tema es que sí, ¿no? O sea, vienen siempre las personas a contarnos sus casos y detrás de la solución jurídica, de la posibilidad de solución, hay todo un tema emocional, hay todo un drama, hay varios factores, ¿no? Ujú, Por ejemplo, la ansiedad de un remate, sí. hay varios efectos, ¿no? Entonces, en ese conflicto, y es la parte que me motivó inicialmente a explorar algunos puntos, algunos temas de psicología, es el tema de cómo un profesional de derecho, o qué herramientas debería contar un profesional del derecho para ser quizá empático, para tener una escucha activa, Ujú, para que es particularmente, creo, ilógico, irracional, escindir el problema legal de todo lo demás. O sea, no sé si has escuchado la expresión, esto es extrapenal, esto es ujú. extrajurídico, Sí, 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 lo o sé. sea, es una decisión abstracta, ¿no? Tal cual como una frontera de un país, ¿no? Ujú, Entonces, desde tu perspectiva, desde tu lectura, ¿qué herramientas o qué medios, o de qué forma debería lo reformulo pensando en el ujú. camino, eh,
qué atributos o qué estudios iniciales debería tener un abogado para poder abordar, creo que esa es Ujú, la expresión, abordar un caso, ¿no? No tan solo, evidentemente el abogado no es psicólogo, ujú, pero debería tener siquiera la sutileza, ¿no? Para poder escuchar el problema, ¿no? Y justo esto se me viene con lo que me comentas, ¿no? De tu experiencia en el escritorio jurídico, ¿no? Es muy, es muy difícil esto, ¿no? Sinceramente a mí no me gusta que me digan doctor Idelso, ¿no? mm. Me gusta que me digan Idelso. A mí tampoco me gusta ni abogado ni psicólogo, prefiero a Daniel. Claro, es que básicamente tú primero eres persona Eres y luego eres profesional, ¿no? Entonces, eh, debería ser visto en primer término como la persona que te ayuda a resolver y que Ujú, tienes la herramienta de tus estudios para resolver este exacto. conflicto. Ujú. Mira, cuando veamos yo también le he dado muchas vueltas al asunto a partir de haber estudiado estas dos carreras y digo, ¿cómo podemos ayudar a formar mejores abogados, mejores psicólogos? Evidentemente hay una crisis ética, moral y todo lo que quieras a raíz de los profesionales de abogados, Ujú. pero también necesitan herramientas que vayan más allá de la escucha activa, ¿ya? Porque entendemos a la escucha activa como escuchar a alguien, pero escuchar activamente es saber lo que extraigo de la conversación. Hay una investigación que hizo Babelas, parece, Ujú. que habla mucho del análisis de oportunidades. ¿Qué dice? Analiza conversaciones y ve qué momentos del diálogo son oportunidades para hacer preguntas, Ah, son oportunidades para cambiar la perspectiva, son las oportunidades para generar soluciones. Entonces, en todo un discurso narrativo de alguien me cuenta, que puede ser un discurso de y, 5 y o en- 3 y minutos. entiendo que eso es básicamente algo que les enseñan a ustedes. Ya, no, eso es una investigación. No nos enseñan directamente en psicología a ampliar en eso, porque la formación psicológica está muy centrada en ir a la raíz del problema y todo lo demás. Pero Es, me es, parece curioso, ¿no? O sea, porque ujú, si básicamente el psicólogo es en mucho un terapeuta, ¿cierto? ujú, En mucho un terapeuta debe ser un experto en escucha, ¿no? sí. Entonces, Pero tú sabes, en la universidad te da herramientas básicas. Si yo te preguntara lo que has aprendido siendo abogado, es más probable que me digas lo mejor que utilice, lo mejor que he aprendido, no lo he aprendido en la universidad, lo he aprendido fuera de la universidad. Lo mismo pasa en la carrera de psicología. Psicología ujú, te da una mirada amplia, pero no te enseña a desarrollar habilidades, ¿ya? O sea, no sales de la carrera sabiendo iniciar conversaciones o sabiendo cómo hacer preguntas. Debería ser. Así es como cuando sales de la carrera de Derecho deberías saber haciendo demandas, pero no es algo que lo haces, ¿verdad? La práctica te comienza a hacer eso. ujú, Entonces, yo creo que el abogado necesita entrenarse en escucha activa, en claro. mantener diálogos enfocándose en soluciones y analizar y escuchar cada vez mejor. Oportunidades de escucha. Oportunidades de escucha. Entonces, eso es parte de una investigación, ¿ah? El análisis de oportunidades. Había gente que comenzaba a escuchar horas de terapia y comenzaba a ver en qué fragmentos del Podría haber diálogo intervenido. podía haber intervenido con una pregunta. ¿Qué pregunta hubiera podido hacer aquí para Ujú, construir una solución y no meterme en el problema? ¿Ya? Porque puedo hacer yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre ujú, dicen a los psicólogos es, ¿cómo haces para escuchar tanta gente que no te agotes mentalmente? ¿No? Y hay mucha gente claro. que le agota, pues, ¿no? Pero va a depender mucho del enfoque que utilice. Porque si mi enfoque es que debo encontrar la raíz para construir la Te, solución, te- te me voy a comen- agotar te comento tremendamente. que básicamente en los temas organizacionales que me ocupan, ¿no? Ujú, Tengo la bendición de tener un equipo de trabajo. Mi esfuerzo estaba mucho en aprender herramientas, ¿no? Entonces escuché esto de la regla 1-3-1, ¿no? ujú, Cuando hay un problema en la oficina, hay un problema, quien viene a denunciarlo debe tener tres opciones de resolución, ujú. ¿cierto? Y en equipo se resuelve una de ellas. Mm. Ah, Es buenísimo la eso, regla ¿ah? 1-3-1, ¿no? Que si no, solo eres parte del problema y no aportas una solución. Ajá. Entonces, yo entiendo que el psicólogo debería ser no, el 1-3-1, no, debería ser el 1-21, ¿no? Bajo esa, bajo esa, bajo Bajo esa esa mirada, esa perspectiva. perspectiva. Pero si intercambiamos también roles, ya dentro del espacio de la psicología y la colaboración con las personas, cómo favorece el bienestar, también podríamos decir, adicional a eso, es que las soluciones no están solamente en el psicólogo, las soluciones están en la persona.
solamente que no las Y es notas. eso, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, y a mí también me pasa como abogado, justo, ¿no? Quizá esta conversación te haga recordar un poco más la universidad. Ya Sí, me está haciendo. sí, claro. En derecho hay algo que se llama MAR, ¿no? Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, y uno de estos medios es la mediación. La conciliación, claro. Claro. Y la conciliación, fíjate que se ha hecho ahora un tema más de pase, como Un requisito. como requisito de procedibilidad, ¿no? Pero la mediación en realidad es una herramienta muy propia, ¿no? Ujú. Entonces, la pregunta va por allí, ¿no? O sea, ¿qué habilidades crees debería tener un abogado? En muchos casos, le toca ser un mediador, ¿cierto? Le toca ser un negociador, ¿cierto? Y el mediador negociador, en realidad, y esto suena raro, ¿no? Suena raro, debiera sugerir opciones, incluso que modulen el interés sobremedido de su cliente, ¿no? Ujú. Para que llegue a un equilibrio con la otra Claro. posición. Entonces, ¿cómo crees que debería abordar esto, no? Ujú. Cuando vemos de habilidades para el profesional de derecho, lo mencionábamos hace un tiempo, creo que la escucha activa debería ser un requisito. Ujú, Yo creo que otro requisito es hacer preguntas, saber hacer preguntas, aprender a hacer preguntas. Yo diría es, mira, a ver, cuando hablamos de habilidades sociales básicas, están iniciar una conversación, hacer preguntas. Habilidades sociales avanzadas, está liderazgo, todo lo demás. ah, Ya. Pero a veces suponemos que mis habilidades sociales están desarrolladas en iniciar una conversación, en la escucha activa, ya, en el hacer preguntas, pero no nos entrenamos en eso. No nos entrenamos. ¿y cómo se pregunta? ¿Cómo hacer O preguntas? sea, déjame entender, me Ya. dices que el centro de la escucha activa sería en la habilidad de hacer buenas preguntas. Claro. O sea, yo identifico de lo que estoy escuchando, qué es lo que me conviene para hacer una pregunta. ¿Cómo puedo yo entrenarme en hacer preguntas para mantener un diálogo? Ya, hay una técnica que siempre favorece, es tomar las últimas palabras de lo que la persona me está Ujú. diciendo. Claro, Sus acompañante. últimas, claro, yo tomo sus últimas palabras y a partir de ahí formo una pregunta, ¿ya? Pero, ¿cuándo me doy cuenta que no estoy escuchando? Cuando pregunto cosas totalmente distintas a lo que la persona me está diciendo. ¿Cómo? A ver, hagamos un ABC, unas 3 5 en suerte cliché, de qué consejo sería para un abogado para hacer buenas preguntas al momento de escuchar. Ujú. Yo diría que un consejo práctico que yo le podría dar a alguien es que si es que alguien asesora, pueda grabar su conversación, ¿ya? ¿Mm? Graba tu conversación y después escucha qué preguntas has hecho, ¿ya? Y ahí vas a poder evidenciar si verdaderamente estás prestando atención a lo que te están diciendo, si verdaderamente estás empezando a construir soluciones a partir de la narrativa del cliente, lo que te está diciendo. ¿Ya? Eso sería una buena herramienta, porque te daría un feedback. Ya te daría un feedback de decir, oye, creo que cuando me desalineé de lo que me estaban diciendo. Y me Ujú, volví a alinear. Pero nadie te lo va a hacer saber si es que tú mismo no puedes generar esa oportunidad de escuchar. ¿Ya? Es muy bueno. Lo mismo pasa para las habilidades terapéuticas. Ya una recomendación que dicen las personas que están iniciando en la práctica terapéutica es graba tus sesiones de terapia y después escúchate. Y después di, oye, oye, con lo que me acabas de conversar ahora, me da ganas de estudiar algún cursito básico o elemental, un mm, dominis de terapia. ajá. Sí. Mira, como yo te dije, mi enfoque es la terapia centrada en soluciones. ¿Ya? Pero ¿por qué me gusta mucho este enfoque? ¿Por qué yo hago match con este enfoque? Porque no se centra en el problema, ¿ya? Se centra en la solución. ¿Ya? La terapia breve centrada en soluciones nos dice eh, que si hablamos de problemas, nos metemos en el problema. Si empezamos a hablar de soluciones, construimos Y soluciones. cómo le das el enfoque de que cuando hablas de una solución tienes tácitamente un problema, ¿no? Claro, o sea, el problema está ahí, flotando, ¿Ok? pero depende de mi habilidad para saber escuchar y depende de mi habilidad si es que yo quiero indagar más en el problema. Y yo sé que indagando más en el problema no voy a encontrar la solución. La solución la voy a encontrar en la acción práctica que puede hacer la persona para salir de esa situación. La acción práctica. Claro, eso es lo que se conoce como el primer paso. Imagínate esta situación. Una persona llega a consulta y te dice, ¿sabes qué? Estoy deprimido.
hace una semana no duermo bien, no tengo ganas de nada, paro llorando y todo lo demás. Si yo le preguntara por los síntomas, la persona me lo describiría muy bien, ¿verdad? Y me decía, mira, esto. Yo sacaría un catálogo de todos los síntomas y la sintomatología. Pero como yo no me intereso mucho en indagar en el problema, porque yo sé que ahí no está la solución está en la acción concreta, yo le preguntaría, eh, y en vez de todo eso, ¿cómo te gustaría empezar a sentir? ¿Ya? Y la persona me diría, bueno, me gustaría sentirme más tranquilo, me gustaría sentirme mejor conmigo mismo. Yo le haría una pregunta. ¿Cuál sería la primera acción Para sentirte así. para empezar a sentirte así? Y la persona me decía, bueno, pues la primera acción que haría, pues no sé, pues ya levantarme más temprano, porque me estoy levantando a las 11 de la mañana. Si tú te levantaras más temprano, ¿a qué hora te levantarías? Me levantaría a las 8:30, 9 de la mañana. Y si lo hicieras, ¿qué harías cuando te levantas? Miro como una pequeña acción me moviliza, ¿ya? Ahí está la solución, porque finalmente somos lo que hacemos, ¿ya? O sea, podría, aplicándolo ya derecho, retroceder justo en estos días que estaba en esto, ¿no? Escucho muy frecuentemente sobre lo que comentas y me decían, ¿no? Oye, lo que tú quieres es un paso a paso. Y decía, sí, correcto, ¿no? Pero si Ujú, es que es un paso a paso, indica que hay un inicio, hay un fin y hay un proceso. ujú, ujú, Y decía, ¿y por qué no parto del final? ujú. Y es lo que tú estás diciendo, ¿no? La sensación que me va a generar, el Claro. resultado que me va a generar es el que me motiva al inicio Ujú. y me genera el primer paso. Mira, ve, en terapia hay una pregunta que se llama, creada por Lichese y Zuckerberg, que son los creadores de esta terapia de enfoque de situaciones, se llama la pregunta del milagro. La pregunta del milagro dice, imagina que tú para mañana, ¿ya? Sucede un milagro en tu vida. Y todo aquello que me estás contando que quieres que no esté en tu vida, ya no está. Desapareció, ¿ya? Desapareció la depresión, los problemas con mi familia, los problemas con todo, no está, ¿ya? ¿Cómo te empezarías a dar cuenta que esto ya no está? La persona diría, bueno, me daría cuenta porque me levanto con mejor ánimo. Mira cómo he ido hasta el futuro para Iniciar por el final. para iniciar por el final, para moverme en el presente, Ujú, ¿ya? Y a partir de ahí, la persona va sabiendo primero el cambio, si es posible, ¿ya? Eso que quiere lograr, sí se puede hacer. ujú. Utilizamos la pregunta del milagro para crear un supuesto, ¿no? Ya sucedió. ¿Cómo te darías cuenta que estás viviendo el primer día del milagro? La persona diría, bueno, pues me levantaría y vería a mi esposo y podría dar un beso. Ok. Y a partir de ahí construimos una narrativa que se enfoca en el solución. Genial. Daniel, me queda una última pregunta. En realidad, en realidad, sabía inicialmente, tenía una intuición de que había muchas relaciones y con lo que conversamos veo que es un tema bastante extenso y desde aquí ya te comprometo una segunda reunión para ampliar esto, porque me quedan un montón de temas. eh, pero hay un tema que es muy, desde mi perspectiva, muy importante, ¿no? Eh, el cuadro que quedan las personas en el conflicto, ¿no? O sea, vamos, están en un problema de, eh, repito, que se van a perder la casa, de que Ujú, están en un divorcio, que están en un conflicto de divorcio, de que están en un conflicto respecto a las utilidades de su empresa, ciertos ujú. temas de ya. ¿Cuáles crees que podrían ser los consejos generales, básicos? Evidentemente, cada caso es general, para que la persona que está en medio de un conflicto judicial, ni siquiera judicial, Todavía no judicial. ni siquiera, Ajá. quizá estén antes o después, Ujú, ampliemos el espectro para todos, ujú, podrían afrontar la ansiedad natural, por cierto, ujú, el discurso general que tiene la preocupación, porque siempre es notorio la ansiedad, la angustia, la preocupación por el caso, ¿no? ¿Cómo crees que podrían manejarlo ese conflicto, ¿no? O sea, ¿qué podrían hacer como para mitigar, como para tener alguna herramienta, ¿no? Los ujú, psicólogos normalmente dan muchas herramientas para esto, ¿no? ujú. Eh, Cuando veamos de un conflicto o algo siempre concreto, como lo que me estás comentando, siempre hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla el conflicto, ¿ya? Un conflicto de una herencia, por ejemplo, o el conflicto de una disputa legal, o de bienes por acciones, cualquier cosa que sea, tiene un contexto en el que se desarrolla. Entonces, mi pauta recomendativa, antes de que sea el TIC, estamos
acostumbrados mucho que nos den los tips, ¿no? Dame el tips para superar mi ansiedad. ¿Por qué? Porque queremos la solución práctica, ¿ya? Queremos que tú me digas qué es lo que tengo que hacer, porque no quiero pensar en cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, yo diría, siempre mi recomendación, si es que estás en un conflicto, evalúa el contexto en el que se mueve tu conflicto, ¿ya? Identifica cuáles son los elementos que pueden favorecer que puedas transitar mejor por ese conflicto. Por ejemplo, una mamá me dice, ¿sabes qué? Estoy en un conflicto legal por la tenencia de mi hijo. Ya, ¿en cómo se mueve tu conflicto? Se mueve entre la relación que tengo con mi papá, porque mi papá siempre me dice que por qué me peleé con mi esposa y me separé y todo lo demás. Está en la relación con mi hija mayor y todo lo demás. Ya. Identifico varios elementos del contexto. Yo recomendaría, ¿cuál de todos esos contextos, ya? ¿Cuál de todas esas personas que están dentro de ese contexto pudiera ayudarte a sobrellevar mejor esta situación? ¿Qué solución puedes empezar a encontrar? Y ella me diría algo como, bueno, pues yo creo que si puedo empezar a hablar con mi mamá de este tema, porque es el tema tabú en mi casa, ¿ya? Nadie habla de esto, todos sabemos que estamos metidos en un problemón, pero nadie dice nada, ¿ya? Si yo comienzo a ver con mi mamá y le digo cómo me siento, es probable que eso me haga sentir. Entonces dirijo mi acción hacia algún elemento en el que se mueve el contexto que puede ser favorable. Entonces el contexto, el consejo es primero evaluar tu contexto. Segundo, encuentra en el contexto alternativas de solución que te ayuden a sobrellevar la situación, ¿ya? ¿De qué vale que te dé la técnica de regulación emocional, ¿ya? Para manejar tu ansiedad, si que tú vas a tu casa y tu mamá te sigue diciendo las cosas que siempre te dice, o tu esposo te sigue diciendo, o tu hijo, entonces no va a cambiar. Si no cambia el contexto, no cambia nada. Tenemos que empezar a cambiar el contexto, que son pequeñas cosas. Y esto de Ortega, que yo soy yo y mis circunstancias, Eso ha sido una especie que siempre la he analizado. No, mm, no sé cómo podría empujarla en este momento, pero yo creo que si podemos o podemos hacer algo, es empezar a construir mejores oportunidades para resolver conflictos o resolver situaciones que sean potencialmente conflictivas fíjate que yo desde lo tengo ahí una antes. teoría, te la comento. Yo creo que las personas tienen la potencia para poder cambiar sus circunstancias. Va alineado a lo que yo te digo. El cambio es posible porque la persona lo aceptó. Ujú. Si no, no. Sí, te cuento que esto de iniciar el podcast ha sido una locura, y te agradezco el acompañarnos. Locura y desafío. Sí, 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 sí. En realidad, fíjate que al principio tenía algunos aspavientos por hacerlo, pero después de esta conversación me queda muy claro que es un camino adecuado, ¿no? Que es entender el derecho desde otras perspectivas, ¿no? Y entender que las ciencias sociales o en general el conocimiento no está divorciado, ¿no? Ujú. Y nada, Daniel, yo te agradezco también en nombre del equipo que hayas venido para asistirnos, para apoyarnos, para compartir conocimiento y nada, eh, gracias. No sé si tienes algo más por mencionar. Y yo te comentaba antes de empezar este diálogo, que cuando yo dejé el derecho, dije, yo dejo el derecho porque quiero ser psicólogo, no dejo el derecho porque quiero integrar la psicología con el derecho, esa no era mi idea. ¿Ya? Y cuando empezaba a estudiar, me decían, oye, estás estudiando derecho, seguro psicología, seguro quieres estar psicología criminalística por ahí. Y yo, Ya, no, nada que ver, yo quiero ser terapeuta, quiero ser psicólogo terapeuta, ese es mi objetivo. Y cuando tomé esa decisión dije, el derecho, next. next, ¿ya? Hasta ahí o más, ¿ya? Ya. Y mira cómo después de muchos años me vengo a conectar con el derecho de esta manera. Jamás lo pensé. Yo te agradezco por la invitación y por la oportunidad porque me hace darle mucho sentido a las experiencias que he podido estar atravesando Y los últimos años. significancia de tu carrera. Y significancia, obvio. Ahora digo, oye, mira, era esto, ¿no? No lo sabía en su momento, pero mira, era esto, una conversación con un abogado, hablando de las relaciones interpersonales, hablando de comunicación, hablando de lenguaje, hablando de soluciones, hablando de Excelente, prevención. excelente, Daniel. Te agradezco. Un gustazo, Wills.